mañana, 1 minuto, y saludamos a esta hora al ex candidato presidencial Sergio Fajardo. Ex candidato, quisiéramos preguntarle varios temas, pero entre ellos queremos analizar con usted cómo ve el gobierno de Gustavo Petro luego de 1 año y 1 mes de su posesión, en medio de una ola de escándalos que se han presentado, de investigaciones que avanzan en la Fiscalía contra varios miembros de la familia del jefe de Estado, y todo lo que ha ocurrido precisamente con la propuesta de la paz total, lo que sucede con los combates entre el ELN y las disidencias de las FARC. Buenos días. Vamos por partes porque son muchas cosas. Si quiere, yo empiezo diciendo una expresión que he utilizado para caracterizar el gobierno del presidente Petro, y es que es caótico. ¿Por qué digo caótico? Porque si ustedes ven la forma como está estructurado el gobierno, con un presidente que ha cambiado, yo no sé ya cuántas personas de su gabinete, no sé cuántos viceministros también han sido cambiados, cuántos cargos están todavía por llenar, porque pues ya van 13 meses de gobierno, pero en adición a eso, pues 2 meses antes ya había sido elegido el presidente. O sea, desde el momento que es elegido, pues ya empieza a pensar en función de organizar el Estado. Es un gobierno que no ha estado organizado, que el pasar de la cantidad de expresiones, de afirmaciones, de promesas que ha hecho el presidente y continúa haciendo, pues no se ven sobre la realidad, que es precisamente el propósito de gobernar, pasar de las propuestas a las acciones directas para transformar la sociedad que se quiere cambiar. Por ejemplo, anuncios como el que el presidente dice, si en 1 mes no están ejecutando, se van todos. Ese tipo de afirmaciones, él los ha sacado yo no sé a cuántos. No están organizados, no hace seguimiento, no trabaja con los ministros, y eso es parte de lo que se nos ha informado. Pues no estoy inventando yo ni me lo estoy imaginando, pues eso no tiene sentido. Usted se puede imaginar lo que pasa en la estructura de esos ministerios con ese caos alrededor. Es muy difícil que se organice algo. Ejemplos pues hay por montones. Es un presidente que pues ya también es bien sabido por todas las personas la cantidad de faltas que tiene, de no asistir a reuniones, de no dar razones. Entonces, un presidente que en un momento, en una reunión, promete algo, habla de los pactos nacionales y después cambia de lugar y se va en contra de los que estaba diciendo que pretendía hacer un pacto nacional. En fin, es un desorden, es caótico, y así, lo lamento, no funciona la administración de un gobierno ni de cualquier institución que requiera una cabeza. Ese es el primer comentario que yo hago, y es muy serio, repito, porque pues la mayoría de las personas pues no están acostumbradas a lo que ocurre dentro de una organización, en particular una organización del Estado, pero la cabeza, la forma como funciona la cabeza, impregna todo lo que ocurre a su alrededor. El presidente Petro es una persona que todos los días es noticia, de una forma u otra. Alrededor suyo no puede brillar nadie. Ustedes miren y van a darse cuenta que ningún ministro o ministra tiene una función destacada. Por ejemplo, la vicepresidenta Francia Márquez, pues podemos decir que no aparece en ninguna instancia. Vamos a ver qué ocurre con el Ministerio de la Igualdad. Entonces son muchas cosas que hacen que ese gobierno sea caótico, y en el caos no va a salir nada positivo. Ese es mi juicio, y podemos mirar ya pues programas por programas, y con mucho gusto yo puedo darle mi opinión. Sí, mire, antes de preguntarle sobre una noticia que de hecho sale hoy, que es el tema de Colombia, que rompió récord de nuevo en cifras de cultivos ilícitos, quiero preguntarle a usted, digamos, en redes sociales y algunos sectores políticos han asegurado que usted en este momento, al escucharlo y al plantear, digamos, estas críticas hacia el gobierno, pues se volvió de oposición, que usted antes estaba como más afín a las políticas tal vez cercanas a los proyectos de paz del gobierno del presidente, etcétera, pero que ahora se volvió de oposición. ¿Eso usted lo puede verificar? O sea, ¿usted en este momento está haciéndole oposición al presidente Gustavo Petro? No, yo he sido lo que he hecho siempre, independiente, doy argumentos. Mire que todas las frases que le he dado tengo una sustentación para decirlas, pero al mismo tiempo, por ejemplo, he señalado que la reforma tributaria en cabeza del Ministerio de Hacienda que dirigió José Antonio Campo me pareció una buena reforma tributaria. Añado, cuando en algún momento se discute,
¿Qué fue la reforma tributaria que hicimos en la campaña mía y no la del presidente Petro? Les explico. El presidente Petro, en debates que están grabados, pues si ustedes van y miran, estoy seguro que encuentran el debate donde decía que la reforma tributaria iba a ser de 55 billones de pesos, y yo le decía, eso no es posible, señor candidato en ese momento Petro. Y hicieron una de 20 billones en cabeza de José Antonio Campo, que era con quien habíamos estudiado nuestra propuesta. También he dicho, y siempre mantengo una línea de seriedad y respeto, yo en eso no tengo ninguna duda ni ningún problema. He dicho, la reforma pensional tiene unas buenas bases, hay elementos que se pueden pulir. Nosotros proponíamos un nivel para pasar de aporte al sistema público y después continuar con los fondos privados de 2 salarios mínimos. He dicho, alrededor de cada programa voy diciendo y analizando lo que está ocurriendo. Entonces, yo me he propuesto en la vida, y así he cumplido, de ser serio, riguroso, respetuoso. Siempre soy respetuoso, no me meto en temas familiares, trato a las personas como yo quiero que me traten a mí, y eso es lo que yo he hecho. Entonces, ahora, este es un gobierno que tiene una cantidad de problemas, y pues, estoy hablando sobre esos problemas, pero cada frase que yo le diga a ustedes tiene una sustentación, y trato de presentársela de la mejor manera, más respetuosa, pero con seriedad. Profesor Fajardo, ahora hablemos de la paz total, porque usted ha dicho que en el caso del ELN, pues sí se está avanzando, pero que todavía falta mucho con los demás grupos armados para alcanzar la paz total, que pues bueno, es la que ha defendido el gobierno del presidente Petro. Pero ¿no cree que deberíamos darle un parte de espera a los demás procesos que apenas están comenzando? Si el del ELN sí está avanzando, ¿no deberíamos darle un poquito más al comisionado de paz, Danilo Rueda, para que nos muestre más resultados? Mire, con respecto a la paz total, le voy a comentar lo siguiente. En primer lugar, el comisionado de paz Danilo Rueda es el mismo que estaba visitando las cárceles, donde hizo los primeros contactos. Acuérdense, pues, con el hermano del presidente Petro, Juan Fernando Petro, estuvieron en las cárceles hablando de la paz total con diferentes personas en ese mundo de las prisiones. El tema del ELN es muy diferente al tema de las disidencias y del cartel del Golfo, el clan del Golfo y otros grupos criminales. El ELN tiene una trayectoria en términos de lo que ha sido ese grupo guerrillero, pues que yo no sé cuántas veces ha estado a punto de firmarse, ha actuado de manera alocada, sin ningún tipo de razón, y ha roto tantas veces esa esperanza de que se pudiera construir un proceso de paz con el ELN, y eso ha pasado y se ha convertido pues en hechos que todo el país le duelen y le molestan con toda la razón. Ahora, se está trabajando con ese ELN, se está, creo yo tengo la impresión de que se está construyendo un rumbo, y yo espero que funcione el proceso de paz con el ELN. Los otros procesos son muy distintos. Nosotros tenemos mucha experiencia de procesos de paz en Colombia. Los procesos de paz son complejísimos. Entonces, tiene unas disidencias de un señor Mordisco, que nunca había firmado el acuerdo de paz, de Iván Márquez, que se salieron del proceso de paz, las relaciones que tienen los territorios con el mundo del narcotráfico, con la violencia que han ejercido sobre comunidades, cuántos líderes sociales han sido asesinados de parte de esas disidencias en una lucha por el control del narcotráfico, y después tiene todo el mundo de la criminalidad del narcotráfico. Ese problema es gigantesco. Y el señor Danilo Rueda, que tengo entendido, es que es una persona que tiene una profunda relación con la Iglesia Católica, que es buena persona, y aquí quiero señalar, yo no lo conozco, pero he escuchado todo eso, pero no hay una articulación. Vienen trabajando desde hace mucho tiempo. Los temas son dificilísimos. El Estado no está haciendo presencia en los territorios para evitar ese error que se ha cometido tantas veces, que se trata de negociar y después no hay presencia del Estado en los espacios que los que han estado en la negociación desocupan. Es un caos esa negociación, es dificilísima. Señor. Y los equipos, no existe esa estructuración, y eso es lo que yo pienso. Ahora, pues, que yo quiera, ojalá, por supuesto que yo quisiera que se acabara la violencia en Colombia, que se acabara la criminalidad, pero yo no creo que así sea, y espero que con el ELN se avance, pero lo otro considero que es muy complejo, y estoy hablando desde la experiencia que yo tengo, en la que yo he tenido la oportunidad de participar, de ver, de entender cómo son esas funciones, y me da mucha pena, pero eso está muy mal organizado y es dificilísimo, y no creo que vaya por buen camino. Espero estar muy equivocado.
Señor Fajardo, por último, el tema de las elecciones regionales. ¿Cómo ve el panorama? Estamos a muy poco del 29 de octubre. ¿Cómo ve este panorama? Lo veo muy, pero muy confuso. Miren lo que pasa hoy en Colombia. Hoy tenemos 35, 36 partidos. Avales por todas partes, coaliciones de todos los tipos y todas las formas. Yo creo que hay una cantidad de elementos. Colombia, recuerden que tiene 1.102 municipios, yo no sé cuántos miles de candidatos tenemos por todos lados. Cada candidato tiene que responder por sus propias cuentas. Es un caos que hay por muchas partes. Yo creo que ese para mí es el punto más bajo de la política desde que yo le pongo atención a la política. Yo he expresado eso. Creo que tenemos que mirar con mucho juicio acerca de esa organización electoral en Colombia. El Consejo Nacional Electoral, ¿qué capacidad tiene para enfrentar todo esto que está pasando? El caso de Arturo Char, por ejemplo, que es un caso pues emblemático por el momento con Aida Merlano. Vamos a ver qué ocurre en las investigaciones que está adelantando la Corte, pero es un caso donde está evidenciado cómo se compran votos, cómo se hacen una cantidad de cosas. Imagínense cuántos hay en Colombia de esa naturaleza. Yo estoy muy preocupado en el sentido en que con 36 partidos, esa dispersión, con todo lo que está ocurriendo, yo no sé qué va a salir de ese panorama, pero pues de nuevo, ojalá que salga bien y que sean elegidas personas que tengan capacidad y calidad para gobernar, pero no soy optimista, desafortunadamente. Pues señor Sergio Fajardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en W Fin de Semana. Y bueno, pues esperamos entonces, obviamente, algunas reacciones por parte del Gobierno Nacional después de estos comentarios que usted ha hecho al gobierno del presidente Gustavo Petro. Muchísimas gracias. A ustedes muchísimas gracias, que pasen muy buen día y un saludo a todas las personas que nos están escuchando.